¿Cómo les va? Estamos en el capítulo 2 de Cuando pueda te escucho, junto a Cristian Barreto, y hoy tenemos una invitada que, como le habíamos anticipado, nosotros vamos a hacer en algunas ocasiones algunas entrevistas y por algunas fechas importantes, ¿no? Está con nosotros Joana Baricheval, profesora de lengua y literatura, trabaja en nivel medio en la ciudad de Quitilipi y además es miembro de la agrupación feminista Las Mariposas. Buenos días, Joana. Buenos días, Martín, Cristian. Gracias por este espacio y bueno, vamos a ver qué sale de esta charla. Dale, buenísimo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, como bien decías, digamos cuando salga este podcast, cuando se publique, van a faltar un par de días para que se conmemore un nuevo Día de la Mujer, un 8M, así que queríamos conversar con Joana sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los avances y retrocesos de los movimientos de mujeres, la cuestión histórica por ahí, algunas reflexiones y cosas que le queremos preguntar también. Claro, como varones en deconstrucción, digamos, Sí. que después le vamos a pedir que nos hable un poco de eso, Claro. de lo que significa esto también que nosotros necesitamos hacer, que es la deconstrucción, digamos, ¿no? Y un poco también en algún momento hacer de voz del que no entiende, tomar esa pregunta y que vos No. lo pueda con mucha paciencia desandar, digamos. También podemos hablar de la serie Macho Alfa, que tiene varias reversiones en Netflix, Sí. Gallito y otras más. Para otro episodio, puede ser. Claro. Bueno, si no, acá 3 horas. Vamos a hablar del 8M ahora. Pero vamos a hablar del 8M, sí. No, digo, me hiciste acordar por esto de los que se ponen en posición de macho, digamos. Claro, y dice, no, pero yo soy una buena persona, yo no le pego a nadie. Claro. Claro, pero hay algunas cuestiones que se preguntan siempre. Yo tuve un episodio hace poco, por eso, en una capacitación, entonces por eso Claro. me acordé, ¿no? De una profe que estaba explicando perfectamente y saltó el que dijo, pero y yo me quería en un lugar lindo, o sea, no soy un violento. Bueno, no tiene que ver con eso, Claro. sino con otras cosas. Pero sí, para arrancar, Preguntarle. preguntarle, comentarle un poco la cuestión histórica, ¿no? Esto de, durante mucho tiempo se festejó el Día de la Mujer. Inclusive había, aquí mismo en donde vivimos, en Quitilipi, se hacía un agasajo, y te acordás que se le entregaba flores a la premiada, a la mejor mujer, pero después, hace muchos años ya, se habla de que no es un día para celebrar, para festejar, ni para las flores. Que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tiene muchos puntos de partida ese día, muchos eventos a lo largo de la historia de los movimientos de mujeres o las luchas de las mujeres trabajadoras que fueron configurando esta fecha tan importante que es reconocida a nivel internacional y que, como vivimos en una cultura del consumo y un mundo capitalista, el capitalismo quiere ayornarse a esa conmemoración, ¿no? Y teñirla de rosa, básicamente, ¿no? De sacarle el valor político, histórico, social de los movimientos de mujeres que en realidad lo que se conmemora es la muerte de muchísimas mujeres trabajadoras que hicieron posible que nosotras tengamos el derecho a votar, el derecho a las 8 horas laborales, las licencias por maternidad, el acceso a la salud sexual y a los derechos de salud sexual y reproductiva, en fin, eso, ¿no? Y cuando se institucionaliza la fecha a nivel internacional, hablamos ya de institucionalización porque se genera a nivel planetario un organismo que regula y que convoca a las personas para pensar los derechos humanos, que es la ONU. La ONU en 1975 recoge todas estas luchas, recoge esta demanda histórica de las mujeres, que representamos el 60% de la población mundial, y le da un lugar para que nosotras podamos decir qué queremos para nuestras vidas, qué queremos para las políticas, qué queremos para vivir en este mundo. De hecho, este año se conmemora uno de los tratados internacionales de la ONU,
que es el Tratado de Beijing, que se celebró en 1995, donde mujeres representantes de más de 90 países se sentaron a pensar, a planificar y armar una plataforma de estrategias para abordar en distintas esferas de la vida de las mujeres la erradicación, la prevención de la violencia contra las mujeres, la explotación sexual, el sexismo. Y bueno, cuando te pones a pensar en todos los ámbitos donde nosotras nos desarrollamos, y obviamente está el ámbito doméstico y el ámbito público, entonces se empieza a ser más visible de manera institucional, me refiero, a nivel internacional, nuestras demandas como seres humanos, como ciudadanas de este mundo, ¿no? Que hasta hace no muchas décadas no éramos consideradas ciudadanas. Por Eso ejemplo, te iba a preguntar cuáles fueron las demandas, o si fueron históricamente avanzando, o si hay una demanda, dos demandas, tres demandas que son fundamentales. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, históricamente hay distintos momentos donde se reclaman diferentes cosas. Sí, a principios del siglo XX, las mujeres socialistas, las mujeres de izquierda, en distintos países, por ejemplo, Rusia, Inglaterra, ¿no? Han hecho las protestas sufragistas, o sea, el acceso al voto. Ahí se logró antes que en Argentina, ¿no? Y como sabemos, los movimientos, como se llama movimiento de mujeres, se van replicando en los países, ¿sí? Es como que nos vamos despertando, nos vamos dando cuenta que era necesario dar esos pasos y en qué nos beneficiaba como personas ir teniendo garantizados esos derechos. Que ni siquiera era participar en política, sino votar, ¿no? O sea... Claro, como una primera participación. Imagínate que acá en Argentina la primera mujer en votar fue una italiana que se radica en Argentina, que es Julieta Lantieri, que ella ya venía impregnada, una médica, que viene impregnada de esta noción de que tenemos derecho a votar, a elegir las políticas públicas para que mejoren la vida de las mujeres, de la población en general, de las infancias también, porque también se empezó a través de las distintas convenciones en 1908, 1910, hubo encuentros de mujeres en distintos puntos del mundo donde las mujeres se juntaban a hablar de las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Después, bueno, en cada país tuvo un proceso distinto, que eso podemos profundizar cuando sea el Día del Sufragio Femenino acá en Argentina, más adelante en otro mes, si les interesa eso. Y otro hito importante en nuestro país, que como latinoamericanas nos sentimos orgullosas y como argentinas, es 38 años de encuentros de mujeres y disidencias ininterrumpidos. A partir de 1985, Argentina tiene un fenómeno muy particular en el movimiento de mujeres, que es el encuentro anual que se hace de manera itinerante en distintas provincias y autogestivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que somos nosotras quienes nos financiamos esos encuentros, esas convenciones, esas conferencias, esas asambleas que hacemos en distintos puntos del país, y que este año, por decisión popular de los movimientos de mujeres y LGBT, se va a realizar en la ciudad de Corrientes en noviembre, el fin de semana del 20 al 23. Claro, la vuelta obligada, digamos. Sí, ahí se haría generalmente se hacía en octubre, y aprovechando el fin de semana largo para que las compañeras de distintos puntos del país puedan llegar a las asambleas, y también participan mujeres de distintos países latinoamericanos en esos encuentros. Es un encuentro muy potente, y todas las políticas públicas que nosotros vemos traducidas después en los arcos políticos, en el Estado, nacieron de los encuentros de mujeres, fueron pensados y planificados por nosotras, y que después algún diputado, algún senador, algún presidente o presidenta recoge esa demanda, ¿no? esa necesidad, y lo convierte en derecho. Que ahí podemos hablar desde el 2003 en adelante, de una seguidilla de las leyes, las 26.000, digamos, que empiezan a surgir, que tienen que ver con esto, con este proceso planetario que estamos hablando.
Y a mí me interesa mucho que quede claro que es a nivel universal, o sea, a nivel global, que estos debates están siendo tratados en todos lados porque estamos analizando cómo la cultura machista o patriarcal nos ha agredido la vida, digamos, y el medio ambiente, y bueno, y también, ustedes recién hablaban de hombres en desconstrucción. Es una invitación a los varones a replantearse muchas cosas de sus prácticas cotidianas, de sus modos de vincularse y también de sus propias crianzas. No es una acusación, sino que los feminismos y movimientos de mujeres son una posibilidad emancipatoria para todas las personas, ¿sí? Es una invitación a una libertad a vivir en equidad, sin violencia y donde nadie quede afuera. Quizás en algunos momentos los feminismos denuncian muy contundentemente ciertas cosas, por ejemplo el abuso sexual a las niñas, niños, adolescentes, a las mujeres, ¿sí? Con carteles que son provocadores, con cantos que son provocadores, con la marcha masiva, y eso impacta, ¿verdad? Pero en realidad lo que se busca es generar conciencia y que podamos trabajar comunitariamente para que estos flagelos dejen de existir. Te digo, perdón, te voy a interrumpir porque cuando hablaba de 1985, 40 años ya, justo, y pensaba en cosas como muy sociales, ¿no? Como la televisión, y cosas que a uno le suenan mucho en orden a cuando están en algunos asados o en algunos cumpleaños, alguna reunión social, ¿no? Que por ahí te dicen, sí, ahora no se puede hacer un chiste, ahora no se puede decir nada, o hay que cuidarse un montón. Yo me acuerdo de la época de Olmedo, de Porcel, me acuerdo de la época en que todo eso, incluso hasta de Video Match, ¿no? Que por ahí ya fue más noventoso. Pero Pone a Franchella, que no es tan viejo, de los 2000 y casi. Video Match tampoco, o sea, Show Match que se convirtió después, con Tinelli cortando la pollerita, bueno, Claro, todo mucho más. esos contenidos culturales que lamentablemente llegan mucho más rápido que la educación que impartimos en las escuelas, donde estamos hablando de no al bullying, no a la violencia, o sea, es un camino mucho más lento. En cambio los contenidos culturales, mediáticos o de redes sociales son acelerados y tienen un impacto mucho más inmediato, ¿no? Ahí yo te quería preguntar por esto de la batalla cultural, ¿no? Porque en 20 años, vos nombrabas el 2003, y creo que es una fecha muy clave, muy bisagra, se fue dando esto de ir revisando ciertos modismos argentinos, la argentinidad, que tiene que ver mucho con, obviamente, como todo, como vos explicabas, de la cultura mundial muy machista, y Argentina no zafa de eso. Y eso creo que, no sé, quizás estoy equivocado, pero avanzó bastante, penetró bastante, ¿no? Capilarmente en la conciencia colectiva. No sé si transformando o por lo menos en esto de hay que cuidarse. Ciertas cosas ya no se dicen. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿se logró una transformación o en realidad los varones se cuidan, digamos, ¿no? Hay algo que ustedes dijeron en su primer programa, que es la posibilidad de hacernos preguntas, ¿no? Entonces yo creo que se empiece a hablar, sin duda, es construcción de nuevos discursos, de nuevas formas de comunicarnos, que no estaban tan visibles en nuestra sociedad, sino que quedaban en los encuentros de mujeres y diversidades, ¿no? Que hacíamos, bueno, eran debates, era todo un lenguaje que quedaba en nosotras y quizás lo compartíamos en la familia. Pero justamente el avance fue eso, poder tener las mujeres la posibilidad de estudiar, de ser universitarias, de tener acceso a la investigación en las universidades, de producir libros, bibliografía. De hecho, el feminismo es el movimiento cultural, filosófico con mayor producción bibliográfica. Esto no lo digo yo, lo dice una antropóloga muy reconocida como Rita Segato, que no existe un movimiento sociohistórico, cultural, filosófico que haya producido tanto como los feminismos, ¿no? En las academias. Y eso nutrido por el saber popular también, ¿no? De los movimientos indígenas,
de los activismos socioambientales, ¿sí? Porque el feminismo es transversal a toda la vida, viene a promover la vida justamente, entonces sin duda interpela, sin duda te hace sentir abrumado o abrumada, ¿cómo que no puedo decir esto si antes era un chiste? Nos empezamos a dar cuenta que no está bueno opinar sobre el cuerpo de las personas, no decirle ciertas palabras porque son hirientes, y hay algo muy importante que hace el feminismo, es que vos hagas memoria, ¿sí? Trabaja mucho con la memoria, la biografía de cada persona, en principio de las mujeres, de poder recordar cosas de nuestra crianza y nuestra configuración identitaria, pero también en los varones. Enfrentarte al recuerdo de cómo fue tu papá, cómo fue tu entorno familiar, cómo te han criado. No, esto siempre se hizo así, y salir de ese lugar como conocido, de confort, por más que haya sido violento, es muy fuerte para la psiquis humana, ¿no? Reconocer nosotros, por ejemplo, Sí. yo siempre te digo a vos, cuando uno hace una autocrítica de mi infancia, yo era, bueno, machirulo es poco, bulinero, descalificado. Nosotros éramos 11 varones y eran 22 mujeres en la primaria, y éramos totalmente violentos en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a opinar del cuerpo de las mujeres permanentemente, en provocar situaciones donde las chicas se sientan con miedo a estar con nosotros, para mostrarle nosotros que éramos los varones, quién es el varoncito, ¿no? Y quién es la nena. No, y si eras un varón que trataba de ir en contra de eso, te quedabas afuera, digamos. Vos claro. decías, yo no lo quiero cargar al gordo por ser gordo, digamos. O sea, Claro. no quiero participar de esto. Tanto en la niñez como en la adolescencia, digamos. No quiero hacer sentir mal a una chica, no quiero hacerle chistes hasta que se sienta mal. Y después uno inconscientemente entra en ese mecanismo, porque es como que queda excluido. Es decir, vos, si no sos de una determinada manera, no sos machito o no perteneces a esa tribu. Y en la adolescencia, sobre todo, es muy feo no pertenecer a un grupo grande, ¿no? Y cuando vos te pones a pensar, tenés tantos años de infancia, te diste cuenta, pasaron 20 años donde vos hiciste todo un esfuerzo como varón para pertenecer a una masculinidad machista, porque en realidad acá lo que se cuestiona es eso. Y hay otra cosa que por ahí escucho, que trayendo esto de las anécdotas de la vida cotidiana que escuchamos en el discurso social, las mujeres también son machistas, pero por supuesto Claro, que somos sí, machistas, porque la cultura, nadie elige dónde nacer, nos tocó nacer en una cultura machista. Pero el paso que hemos dado las mujeres es sentarnos a conversar, a pensar, a repreguntarnos, a reconocer el dolor, a enfrentarnos con ese machismo que provoca sufrimiento en otros y provoca sufrimiento en nosotras. Lo que sí tenemos que reconocer, y esto sí es necesario que los varones lo hagan, es que hay una relación asimétrica de poder, ¿sí? Por eso existe el femicidio, por eso se llama violencia contra las mujeres. Esto Beijing lo tiene muy claro en su plataforma de las estrategias. Y que bueno, se pone metas, ¿no? Es ¿Por decir, qué la decisión de eso? Es importante que lo aclares, me parece. ¿Por qué la decisión de dejar de hablar de violencia familiar? Que yo me acuerdo que allá en el 90 y pico trabajábamos con ese concepto en lo social, a violencia de género, ¿no? Y porque en el plano de lo jurídico y los derechos se dieron cuenta que todo está configurado por las palabras. Entonces se dieron cuenta que faltaba una palabra En lo jurídico. en lo jurídico, digamos, que especifique lo que a las mujeres le pasa de manera cotidiana y estadística. Por dar un ejemplo de una estadística atroz que tenemos en nuestra provincia, Chaco es la segunda provincia con mayor tasa de femicidio en el país, después de Neuquén. Y Argentina, en los 2 primeros meses del año, tuvo 55 femicidios. 58, perdón. 58. Uno cada 27 horas. Y ¿no? Pasa. uno por día. Uno por día. O sea, no, a los hombres los matan también, te dicen. Esa es otra premisa que por ahí uno escucha. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, los matan, pero no en un contexto de violencia de género. ¿Sí? No es un fenómeno social que los maten, ¿sí?, por el hecho de ser varones.
a ustedes los matan en un accidente, en un robo, que eso también nos pasa a las mujeres, le pasa a cualquier ciudadano, pero a nosotras nos matan porque somos mujeres, nos matan porque pueden. Y esto de contra la mujer, que dice la ley, ¿qué significa? ¿Por qué el varón contra la mujer, digamos? ¿Qué quiere apagar el varón de la mujer, digamos? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, una pregunta que le hacían a Dora Barrancos, una socióloga feminista muy reconocida acá en el país a nivel internacional y que tiene amplia bibliografía. Ella le hacían una vez una pregunta de si había aumentado la violencia de género al saber todo esto, al vivir este proceso de la vida, la mujer en la vida pública, en la participación política, a partir de la paridad de género, esto de que queremos ser diputadas, queremos planificar el bien común, que es eso, la política, ¿no? Pensar el bien para el pueblo. El hecho de decir yo quiero estudiar una carrera, nadie me va a prohibir, el hecho de decir no me maltrates en nuestras casas, decir no me trates de esa manera, no me controles la plata, bueno, empezar a poner esos límites, digamos. Ella estimaba que no es tan posible medirlo porque habría que analizar estadísticas que antes no estaban. Claro, tener que hacer entonces 10 años de investigación. Que se genere la figura de femicidio, que hoy el presidente Milei la está cuestionando y lo dice con una manera despectiva y lo dice violento, hasta casi burlándose, por eso es tan violento. Él ejerce violencia, ¿no? hacia la población. Y a las mujeres específicamente nos está diciendo que nosotras estamos exagerando con lo que estamos pidiendo. Por eso desmanteló, lo primero que hace este señor es desmantelar las pocas herramientas que logramos después de 30 años, digamos, de estudiar, de luchar, de postularnos para hacer vida en la política, de los reclamos en la calle, en las marchas. Viene a cuestionar eso, ¿no? Como que si no fuéramos ciudadanas, como si no fuéramos parte de la población que vota, como si no fuéramos personas trabajadoras aportantes, tanto que se jacta hablando de lo monetario, ¿no? Como que no aportamos dinero, sí aportamos dinero, de hecho sostenemos las economías, todas, desde las populares hasta las financieras, institucionalizadas, están sostenidas por el trabajo de las mujeres, en mayor medida. Claro, sabemos que cuando, digamos, entiende perfectamente el capitalismo este hombre, ¿no? Porque este varón, porque sabemos que cuando necesitó el capitalismo de las mujeres, tanto para cuidar a sus hijos, para que el varón cumpla 12 horas en la fábrica, o cuando necesitaron de las mujeres para el cuidado en las escuelas. En la guerra que tenían que trabajar porque los hombres iban al frente, entonces claro, quedaban a trabajar las mujeres haciendo los cascos, los pertrechos, las balas. O sea, es una persona, creo que entiende muy bien la fuerza que tiene, la fuerza política que tiene este movimiento de mujeres, porque no por algo desde el primer día ya empezó a... Sí, atacar, fuimos, ¿no? El punto de ataque. Exacto. Quizás muchas personas no profundizan en eso, pero que hablen Davos de los feminismos es porque estamos en su agenda de manera negativa, por supuesto. Claro, en otros momentos hemos estado de manera positiva, aportando a la construcción de una agenda política que llegue a todos los rincones. Estaba en construcción esa agenda, porque imagínense que el patriarcado tiene 5.000 años y nuestras agendas tienen 30, 40 años, porque la ley de paridad de la participación política de las mujeres no es tan vieja. Creo que fue en el año 92, 93 que sale esa ley donde las mujeres tienen que ser parte de la... O sea, tuvo que salir una ley que le obligue a los varones a dejarnos ser parte de las listas para ser concejalas, diputadas, intendentas, senadoras y ni hablar presidentas. Hay como un doble discurso, porque como que este presidente, como diciendo... Hay las mujeres como el varón, hay asesinatos, hay asesinos, hay víctimas de los dos lados. Sí, pero como eso que no es una así. búsqueda de la naturalización, como diciendo,
tenemos los mismos derechos, eso es la libertad, ¿no? O sea, pero, digamos... Hay un componente que se olvidan cuando hablan de la libertad y lo vacían del poder que tiene la palabra libertad, porque fue muy poderosa desde la Revolución Francesa, pero esas revoluciones, enarbolando la libertad, nunca fueron desvinculadas de la justicia social que tanto él desmerece, ¿no? Aparte el varón no llega a donde llegó con las luchas que ustedes llegaron. El varón llegó naturalmente a donde está. Ustedes, para cada cosa que pudieron participar, tuvieron que hacer una lucha, ¿no? Es la libertad. Exacto. Sin entender las asimetrías de poder que existen. O sea, por los ejemplo, privilegios. hay gente que nace en hogares a los cuales no va a poder acceder a ciertas cosas, a ciertos bienes. Y él cree que dejando eso al libre albedrío del mercado, una persona, y pone ejemplos muy particulares, ¿no? Una persona que salió del barrio y llegó a ser arquitecto, pero es una de 100. Entonces él toma la libertad sin entender estas asimetrías. Y la cuestión de género, hay muchas asimetrías, por más que hoy en día haya una o dos jefas de empresas, no son la mayoría. De 100 empresas hay 80 que son administradas por varones. Y habría que preguntarle a esas mujeres fuera de las revistas que las sacan glamurosas, todo lo que han pasado de discriminación en esos ámbitos, ¿no? Estos techos de cristales que tanto son mencionados. Fíjense cómo los movimientos de mujeres, los feminismos, han desarrollado categorías, o sea, palabras para poder ver algo que nos sucede en la vida cotidiana y ponerle un nombre, ¿no? Eso fue el generar este lenguaje que vos mencionabas, Martín, como una batalla cultural, y que encima fue pensado por nosotras, por nuestra inteligencia y por nuestras... ¿Y qué sería el techo de cristal? El techo de cristal es poner en duda la capacidad de las mujeres para desempeñarse en cargos de alto rango, ¿sí? Siempre nos cuesta más y siempre estamos siendo cuestionadas en nuestro saber. Que nos falta formación, que nos falta experiencia, y para colmo, si son madre, nos arruina el proceso de una empresa o el por qué tiene que dedicarse a maternar y ya se corta, tenemos que pagarle plata porque encima hay que pagarle por la maternidad. Bueno, o sea, como que acceden con más facilidad. Lo estoy explicando muy rápidamente porque son conceptos bastante complejos. Pero también a las mujeres ricas les pasa. Obviamente que los feminismos que nos invitan y nos cuestiona todo, ¿no? El hecho de que no sufrimos las mismas discriminaciones las mujeres blancas que las mujeres racializadas, no sufrimos las mismas discriminaciones las mujeres de los barrios populares que de la clase media, no sufrimos las mismas discriminaciones siendo indígenas, o sea, o siendo del sur global como el Medio Oriente. En cada territorio hay debates, hay necesidades diferentes, y los feminismos lo que hacen al ser movimientos plurales es abrir, siempre abrir y escuchar, ¿sí? Que a mí no me haya pasado esto que vos decís, le pasó a una persona, pero una no es la medida de todas las cosas, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos une a todas las mujeres de las clases sociales, sin importar dónde estamos, es la asimetría de poder, el patriarcado como un elemento de dominación de nuestros cuerpos y de nuestro proyecto de vida, y por ende de los territorios, ¿sí? Porque tierra y cuerpo sabemos lo que significa, sobre todo en el discurso bélico de las guerras, cuando se conquista, ¿no? un territorio, también se usufructa y se consume los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Por eso tenemos, después de 10 años de una guerra, testimonios sobre violaciones a los cuerpos de las mujeres. ¿Sí? Cuando toman las tierras, toman los cuerpos de las mujeres. Eso está ampliamente comprobado por la historia, en cualquier libro lo podemos encontrar, o en la literatura. Sí, en la última guerra de... Podemos... ¿cómo es? De Milosevic. No, eso fue terrible. Todas las invasiones imperiales o cuando entraban los bárbaros a invadir el territorio romano, siempre era entrar en una aldea, saquear y violar. Exacto. Y matar mujeres. Y bueno, y Rita Segato explica por qué violan a las mujeres. Para desmoralizar o sea, para romper la moral de un pueblo. Porque fíjense la importancia que tienen las mujeres en el entramado vincular, en los vínculos comunitarios, porque nosotras somos
las que promovemos los vínculos, la comunicación, la vida, siempre estamos en esa función del cuidado de la vida, de los territorios, de la naturaleza, de los hijos, de la familia, ¿sí? Tenemos por esta misma desigualdad, digamos, por la cuestión de los roles de género, tenemos más facilidad para eso. Entonces, al romper a las mujeres, rompen la moral de todo un pueblo, toda la moral de los varones también. Y eso es muy duro de recuperar. Ella lo explica esto en un libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia y en la guerra contra las mujeres. O sea, si queremos aprender por qué nos pasa como humanidad, sí, hay que leer y ponernos a conversar, ¿no? Claro. Y empezar a como hacernos responsables cada uno de lo que nos toca en la historia. Bueno, los varones también, empezar a conversar entre varones, hay una frase que leí una vez en un cartel, en una marcha, que decía que no nos cierran los números a las mujeres porque todas tenemos una amiga que sufrió violencia de género, pero los varones no tienen ningún amigo violento, digamos, no nos cierran los números ahí. Entonces, no se trata de acusar o poner en el banquillo acusado a nadie, para eso está la justicia, el Poder Judicial, ¿no? Que se encarga de eso, sino de poder problematizar y empezar a hacernos responsables o corresponsables, como dice también nuestras leyes, de lo que nos toca como ciudadanía en nuestros roles sociales, digamos, y aceptar que a las mujeres nos matan cada 27 horas, que hay un alto índice de abuso sexual contra las niñas, o sea, hacernos responsable como sociedad también de eso y exigirle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿sí? Que no son caprichos, sino que es el fruto de una lucha, de una construcción y de una demanda de personas que aportamos al país, porque trabajamos, porque que nuestra plata queremos que se vea reflejada en políticas públicas que nos benefician a las mujeres, a las adolescencias y a las niñeces. Así de simple. ¿Sí? Ahora, el 23 de marzo, va a dejar de estar vigente la moratoria previsional que se bautizó popularmente como la jubilación de amas de casa. Una herramienta de igualdad impresionante, muy importante, que ayudó a las mujeres que han sido trabajadoras desde la niñez, como niñeras, como kiosqueras, como cuidadoras de enfermo, empleadas domésticas o trabajadoras de casa particulares, que jamás esos patrones le han hecho los aportes. Ahí están nuestras abuelas y muchas de nuestras madres, tías, y han trabajado desde la infancia. ¿Cómo no se le va a reconocer? ¿Sí? ¿Cómo se le va a quitar la posibilidad de que tenga su jubilación? ¿Sí? Y también a los varones, pero quienes accedieron, obviamente que esa moratoria también accedieron varones, pero en un 80% han accedido las mujeres, ¿sí? Sí. Para una etapa de la vida donde nuestro cuerpo está más vulnerable, porque es la tercera edad, es la vejez, donde tenemos que tener ciertas tranquilidades. Sí, que en realidad fue también para dar respuesta a la cultura machista, porque ¿por qué el 80% de ese beneficio fue de las mujeres? ¿Por qué se le dice la jubilación de la ama de casa? Porque venimos de una cultura machista, entonces la mujer estaba en la casa, digamos. Sí, trabajando. Por supuesto. Porque criar a los hijos, limpiar, todo eso es un trabajo. Claro, sí. Cuidar en la enfermedad es un trabajo. Cuando vos no tenés, vos vivís solo. Supongamos que uno vive solo o sola y se enferma. Te agarra dengue, que te deja... Claro. 2 semanas tirado sin poder moverte. Necesitas sí o sí de alguien que te cuide. Si vos no tenés un familiar que te haga de cuidador, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué se hace? Pagar a una enfermera. Contrato a alguien que no me va a venir a hacer gratis ese trabajo, pago, ¿verdad? Entonces, no decimos que no queremos las madres que nos paguen por cada cosa que hacemos, pero sí que se nos reconozca el trabajo y que se reconozca que esas horas de cuidado nos quita a nosotras la posibilidad de salir hacia afuera, digamos, a estudiar, a tener la cabeza más despejada para otro tipo de proyectos o emprendimientos. Entonces nos afecta económicamente. Entonces yo quiero que discutamos las mujeres, de hecho lo hacemos, que sigamos poniendo en agenda
La cuestión económica, amiga, hablemos de plata, como decimos. Sí, o sea, pero la plata también es un factor donde nos vemos perjudicados. hay también un romanticismo, y esto te pregunto porque me parece que también es muy patriarcal, creo que no le erro. El romanticismo, así como está el romanticismo de la pobreza, el romanticismo de la mujer que cuida, el romanticismo de la maestra. Yo veo ahí en los reels o en Facebook que ponen la maestra que antes caminaba en la calle de barro y iba a trabajar aunque llovía, y bueno, todo un montón de la romantización del sacrificio, el esfuerzo. Cuanto menos pago y cuanto más doloroso el trabajo, más valioso es. Lo vocacional. ¿Cuánto hay de romanticismo para desdibujar? Se enaltece a la mujer romantizándola en el hogar y uno dice, y por debajo le estamos quitando 80.000 derechos, ¿no? O sea, sin duda, por eso no nos vamos a cansar de hablar. Si hay algo que vamos a hacer los movimientos de mujeres es hablar, mostrar, señalar, ocupar los espacios públicos, por ejemplo, o cualquiera, un aula, una asamblea, el barrio, donde vos vayas vas a ver mujeres que van a estar visibilizando o problematizando, porque somos ciudadanas, somos parte de la sociedad, digamos. Y nos damos cuenta que hemos sido estafadas milenariamente, ¿no? con estos roles, y que lo que no queremos una competencia, no queremos ser más que nadie, queremos que se reconozca lo que corresponde, ¿no? Entonces, si yo trabajo, que se reconozca lo que corresponde. En el caso de educación y salud... Ahí hay una frase muy fea que dice, ni machismo ni feminismo, igualdad. Viste que... Sí, como y es contradictoria porque ahí hay un desconocimiento, sin ir mucho a libros más complejos, vayan al diccionario nomás de la Real Academia Española y lean lo que significa machismo y feminismo, y se van a dar cuenta que nada que ver un concepto con otro, y que justamente dentro de la definición que la RAE te va a dar de feminismo va a estar incluida la palabra igualdad, claro, y humanismo. Claro, entonces es como que es en otra cosa también que nos quieren desacreditar, claro, ¿no? porque son como fundamentalistas, digamos, como que son extremistas o fanáticas. Yo creo que se busca por todos los medios como ponerle soda, digamos, ¿no? Diciendo, sí, desmoralizarnos, no creernos, se nos descree también a nuestra capacidad académica o científica de crear nuevas miradas, nuevas palabras, y se nos pone en un lugar de la competencia. Eso es el patriarcado. Los feminismos o las mujeres estamos aprendiendo a no competir, porque nos han enseñado, nos han inculcado una competencia y rivalidad. Eso es parte del machismo y el sistema patriarcal, ¿no? No tiene que ver con lo que nosotras somos en nuestra esencia, y estamos también haciendo todo un aprendizaje. No queremos competir con nadie, queremos ser. O sea, vivir ciudadanamente, y nada más que la estructura hace que vos no puedas vivir plenamente. Entonces, como no podemos vivir plenamente, lo decimos, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Una gran incomodidad, genera una amenaza, porque antes no se decía. Entonces, antes vos aguantabas nomás. Aguantabas el desprecio, aguantabas los golpes, aguantabas la infidelidad, aguantar. Viste que ahora se dice que el feminismo de alguna manera viene a romper la familia, porque supongamos vos denunciás a un padre que golpea o abusa, la estás alejando de su hija, de su familia, o incluso hay gente que ha venido a decir, bueno, el feminismo cuestiona la monogamia y entonces hoy en día ya es más fácil separarse, ya no se aguanta, ya no, los vínculos no son como antes, no hay una familia, ahora uno tiene... El feminismo y el aborto. Claro, uno tiene un hijo con uno, otro con otro. Pero eso siempre sucedió, claro, así. Pero yo a veces me río cuando en las capacitaciones docentes hablábamos de nuevas configuraciones familiares, porque también se le puso ese nombre para hablar de la diversidad en familiar, ¿no?
Y cuando vos te pones a analizar tu propio árbol genealógico y conversando con tus amistades, cómo fue tu familia, quiénes fueron tus abuelos, tus tatarabuelos, te das cuenta. Sí, O sí, sea, Están todos separados. Todos separados. no, la diversidad familiar no es un invento. Dejó familia en Polonia, vino para acá. Es algo que nos pasó siempre en la humanidad, ¿no? Y es como que nos quieren hacer creer, porque era necesario también, ¿no? Para el capitalismo tener un esquema, ¿no? Que ayude al varón a estar en la oficina, en la fábrica a las 8 horas. Claro, New Deal. Bueno, es interesante ver cómo nos marcan la agenda. Por eso nosotres, no vamos a permitir que ni Milei, ni los líderes mundiales, estos nuevos tecnócratas, porque cambió el escenario político mundial, que se dieron cuenta que nosotras hemos producido conocimiento, hemos salido a denunciar, que queremos cuidar el medio ambiente, que queremos cuidar la vida, que no nos tragamos el discurso de que hay una sola forma de vida que es la que ellos nos quieren imponer. Entonces, ¿qué hacen, no? Nos quieren imponer una palabra que no nace de nuestros movimientos ni de nuestras reflexiones, y mucho menos nace de las miradas latinoamericanas, que es la palabra woke. Que encima, cuando vos la buscás en el diccionario inglés, es una palabra muy hermosa que significa despertarse. Sí, es una palabra que le sirvió al movimiento afrodescendiente en los años 30 en Estados Unidos para hablar de despertémonos contra el racismo que sufrían ellos. O sea, digamos. que la cultura woke está buenísima. Y la verdad que sí, está bueno. ¿Qué hacen los movimientos de ultraderecha hace más de 20 años? Porque esto no es nuevo. Quieren como ponernos en contra de esa palabra, ¿no? Que somos exagerados, que estamos pidiendo más de lo que nos merecemos, que no existe el racismo, que no existe el femicidio, que no existe, eso es todo un invento ideológico, ¿sí? Como que nos quieren sacar el crédito de haber investigado científicamente, porque también las ciencias sociales que permiten ver estadísticas de cuántas mujeres mueren por día, hace que es verificable lo que nosotras estamos diciendo, no es un dogma. Dogma es creer en algo místico, no sé, en una religión. Exacto. Eso es un dogma, en algo que vos nunca viste, pero acá estamos viendo. Y en las aulas estamos viendo lo que le hacen a nuestros alumnos, estamos escuchando los testimonios. Por algo también se desterró a nivel, provincial. Nosotros estamos en el Chaco, para los que nos están viendo, pero en todo el país se desapareció la ESI, ¿no? Sí, está siendo cuestionada porque la ESI también está nutrida por estas pedagogías contra la crueldad, ¿no? Porque ¿qué queremos los movimientos de mujeres? Que desaparezca la crueldad. Estamos trabajando para eso, ¿sí? Estamos generando un lenguaje, estamos generando encuentros, estamos generando conversaciones, materiales bibliográficos. Y bueno, la ESI surge un poco de ahí, pero también de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fíjense cómo todo está encuadrado por una decisión de hacer acuerdos de convivencias nuevos para nuestro planeta, ¿no? Por eso la ONU convoca y dice, bueno, a ver, a los niños antes se los explotaba, niños, niñas, se los explotaba con el trabajo. Bueno, ahora queremos que estudien. Reconocemos que tienen una psiquis, que tienen un cuerpo infantil, que no pueden hacer ciertas cosas, que tienen derecho al juego. O sea, empieza a aparecer un nuevo sujeto social que es el niño y la niña. Claro. Después también el adolescente, o las adolescencias en plural, porque son todas diversas, depende de dónde nacemos, ¿no? Entonces, se gestaron nuevos acuerdos de convivencia, que ese fue el avance. ¿Sí? El avance fue reconocer estos derechos y las particularidades de cada uno y de cada etapa de la vida. Y acá se puso como ley el secundario, ¿no? La obligatoriedad del secundario, que responde también a esos derechos, ¿no? No solo tiene que ver con alfabetizar, sino que el adolescente se le pueda reconocer ese espacio de derecho, de vacancia laboral, digamos, ¿no? De prórroga social. De una ciudadanía plena, ¿no? Claro, porque sí. También que hace el capitalismo es como que hacernos pensar que la vida es solo producir, ¿no? Producir un dinero. Eso es un segmento nomás de nuestra identidad o de nuestra vida. Es mucho más profundo existir, ¿sí?
el sentido de la vida es mucho más profundo, que ustedes en el episodio anterior hablaban, ¿no? De la felicidad. Y eso es lo que estamos debatiendo y estamos pensando. Y debatir y pensar todo esto es re molesto, porque ¿qué queremos? Plata. Entonces hoy está imperando este discurso muy individualista de la plata, todo es la plata. No, o sea, es un factor importante, la necesitamos, tenemos que pensar cómo nos vamos a vincular con el dinero y para qué es el dinero. Pero no puede ser que una cosa reemplace todo lo otro humano, que es necesario seguir trabajándolo y visibilizándolo y que se desarrolle en su plenitud. Perdón, mucha gente, por ejemplo, no quiere que en las escuelas secundarias haya materias como psicología, filosofía o artes, porque dicen eso no me va a servir después. Digamos, mi hijo quiere estudiar administración de empresas. Quiere ser arquitecto, ¿yo para qué voy a tener música, por ejemplo? No tiene nada que ver. Quizás su hijo después de ahí descubre que quiere ser músico. Brian May, el guitarrista de Queen, era astrofísico. Claro, pero es como... Y fue uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, hizo las dos cosas, o sea... si Brian May, que era integrante de la banda Queen, no hubiera tenido... en la escuela y en la universidad un espacio como música, jamás hubiera descubierto que él podía ser mejor guitarrista, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, entonces a nivel internacional. Y no necesariamente va a ser un músico. Y ganó plata además, claro. Con eso, o sea. Pero no necesariamente va a ser un músico, digamos, nosotros aprendemos matemáticas quizás en nuestra vida, después no la usemos, pero es muy importante, es una herramienta importante para tenerla. Bueno, eso nos hace el capitalismo. Claro. Que no podamos encontrar plenitudes y disfrute y goce, placeres, felicidad, porque lo único que importa es la plata. ¿Sí? Te quita la posibilidad de poder soñar. ¿Sí? Que hace poco la escuchaba a Silvia Bleichmark, una psiquiatra que dio grandes aportes en nuestro país, de Bahía Blanca. Ella lamentablemente murió en el 2007 y ella habla del sentido de la vida. Y esta psiquiatra, psicóloga y socióloga también fue, ella dice justamente esto, en la cuestión de la formación humana en las escuelas, no podemos decirle que el sentido de la vida es el trabajo únicamente, sino que es soñar. Entonces, ahí, bueno, se entrecruzan con otras cuestiones que tienen que ver con las posibilidades, las oportunidades, la redistribución de la riqueza simbólica, también material, para que todos los seres humanos podamos tener esa oportunidad de imaginarnos, ¿no? Como una persona que jamás estuvo en un laboratorio se va a imaginar poder ser, no sé, bioquímico, claro, ingeniera o astrofísica, si jamás le mostramos esos caminos, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en esto de la ausencia de la ESI en la escuela, ahora, la desfinanciación, el ocultamiento, y volvemos un poco a la educación emocional. ¿Cómo también es esto, el vínculo con las cosas, la japicracia, digamos, ¿no? El vínculo con las cosas, en vez del vínculo con las personas, ¿no? Cómo la ESI también en esto es, de alguna manera, una voz en el desierto diciendo, y por eso se la quiere desterrar, diciendo... Sí, o se le quiere sacar el valor que tiene cuando también nos está planteando ejes conceptuales re valiosos e importantes como lo emocional. Exacto. O sea, ya está incluido eso dentro de la ESI, pero ¿qué sucede? Es incómoda la ESI porque cuestiona estructuras de poder, ¿no? Cuestiona mucho. Y volviendo a esto que les decía, cuando nos cuestiona algo, es como ir a terapia, ¿vieron? Vamos a terapia, claro, y odiamos ir a terapia o no queremos que la psicóloga o el psicólogo me haga ciertas preguntas porque yo me tengo que mirar a mí misma, claro, o a mí mismo. Y entonces, claro, te pega una garroteada la terapia por que eso vos decís... el domingo, que es el día que vos estás descansando, es tan terrible porque te encontrás con vos sin estar ocupado. Claro, tenés que pensarte. Sí, entonces, bueno, es la ESI te ayuda a pensarte desde distintas ciencias, ¿sí? Desde la biología, desde la
formación ética, desde el arte literario o las ciencias de la comunicación, que es porque desentrañamos discursos. La historia con sí, la memoria. La historia, la ESI no es únicamente hablar de lo reproductivo o no reproductivo, o sea, es mucho más profundo, más existencial, es una pedagogía crítica que reúne un montón de formas de abordar la educación que son sumamente incómodas. Sí, sumamente incómodas porque nos interpela primero a nosotros, que somos quienes tenemos que enseñar con esos ejes transversalizados en nuestras ciencias, nos pone muy incómodos, ¿sí? Entonces, ¿quién soporta la incomodidad? ¿Quién quiere trabajar incómodo? Y somos un poco evasores de todas esas cosas, ¿no? Entonces es re incómodo hablar de estos temas. Mejor hablemos de otros donde podamos bailar, cantar, sentirnos bien, que eso también lo hacemos con la ESI, pero la ESI, bueno, ya bailamos, ya cantamos, ya sentimos, ahora vamos a pensar, te dice. Te vamos a pensar el proyecto de vida, basado en los vínculos, no en las cosas. ¿Sí? Claro, y que si vos estás mal, también la ESI te invita a mirar el contexto, porque por ahí la pedagogía emocional te dice, bueno, bailar, reíte, pum para arriba, vos tenés que estar bien. Sí, gestionar tus emociones a un niño o a un adolescente. Mi papá le pega a mi mamá, no llegamos solamente comemos una vez al día, entonces también es incómodo para nosotros como docentes o como pedagogos, también mirar al costado y decir, esta piba, este pibe está así en el aula, no porque no gestiona sus emociones, sino porque tiene situaciones también, de la realidad que no puede superar. También cambió algo en el paradigma social, ¿no? En cuanto a las infancias y las adolescencias, que nos está costando bastante entenderlo, que ya tiene más de una década, que jurídicamente la ley nos dice que somos corresponsables del bien superior de los niños, niñas y adolescentes. No importa si vos sos físico nuclear de la NASA o sos carpintera, carpintero, docente, médico, todos, absolutamente todos los ciudadanos adultos de una sociedad somos corresponsables de que no se le haga ningún tipo de daño a ningún niño, niña, adolescente de nuestro país, por lo menos, y entiendo que a nivel internacional, porque más de 90 países adhieren a los derechos del niño. Sí, entonces, hubo un cambio de paradigma que nos pega un garrotazo en la cabeza, porque a los millennials nos fuimos criados con ese paradigma. Y no sé si los centennials, bueno, todas esas categorías que le ponen a las generaciones, a los grupos etarios, ¿no? Recién ahora estamos criando hijos e hijas conscientes de todas estas cosas y con más información, las madres nuevas de estas generaciones y padres y también tíos, toda la familia, estamos deconstruyendo, ¿no? Es decir, bueno, el pegarle a un niño es violencia, le estamos poniendo nombre a un montón de cosas, bueno, pero un chancletazo a tiempo, y no, porque la psiquiatra ya nos dijo, y la ley nos dice que el chancletazo no le educa a nadie, o sea, ya lo dice la ciencia, pero nosotros seguimos, ¿no? Porque también hay algo de historia personal ahí, vos decís, bueno, a mí mi papá me mató a palos, o mi mamá me mató a palos, o alguien que me crió me maltrató, y yo no salí tan mal, como que tenemos esa necesidad como de justificar que no nos hizo mal. Claro, pero la verdad que el único que te va a decir si te hizo mal o no es un especialista en eso, digamos, la salud mental. Vos no sabés si te hizo mal, porque no tenés un punto de comparación para poder. Ahora, si vos te vas a una psicóloga, un psicólogo, y empezás a tirar el hilo. A tirar el hilo del ovillo, que un poco la ESI hace eso, ¿no? Te hace preguntarte cosas y bueno, te empezás a mirar en un espejo que también hay que entender que esos procesos no son en soledad. Claro, por supuesto. Que hay que vivirlos comunitariamente, con empatía y reconociendo que necesitamos salud mental. Claro. Que fue algo que no estaba tampoco antes tan visible. Sí, hablar de salud mental siempre fue un tabú. Que los varones hablen de salud mental, más tabú todavía. ¿Por qué? Porque tienen este estereotipo, este mandato de ser fuertes, de ser los proveedores, de nunca mostrar lo que sienten, sus emociones. Los varones no lloran. Que soportar la carga, el peso. Sí. Claro, somos hombrecito, macho proveedor, no llorar. Que además está volviendo mucho eso. Por ahí nos va a quedar afuera, pero hay una nueva ola de machos que salen como al encuentro. Bueno, de hecho los votantes de Milei son en un 80% varones.
Claro, y está este discurso de yo le tengo que pagar todas las cosas a la mujer, yo le tengo que proveer, la tengo que tener como una reina, yo tengo que tener una composición física de macho, todo trabado, mis músculos, no dormir, bancarme un montón de cosas, no llorar, no sentir. Esto está saliendo y también hay Y provoca mucho sufrimiento eso, Sí. porque yo pienso que también les impide a ustedes como varones, ¿no? Heterosexuales me refiero, porque también en la diversidad sexual hay distintas masculinidades, ¿no? Pero hablemos de la heterosexual, que es la más atravesada por el machismo. Les impide a ustedes disfrutar de cosas que le hacen bien y felices. Por ejemplo, pasar tiempo con sus hijos. Porque a veces no tienen ganas de irse a un asado o de pesca con la muchachada, quieren estar con su familia, pero no lo pueden decir, no pueden expresar sus deseos, porque me van a gastar, me van a cargar, y yo quiero estar con mi hijo, quiero ser parte del crecimiento, quiero jugar con él o con ella, o tengo ganas de quedarme a mirar una película con mi mujer, ¿sí? O sea, son cuestionados ustedes mismos, entre ustedes, por eso es interesante que podamos ver cómo se dan las capas de la violencia machista también entre varones. Claro, te dicen, Sí. sos gobernado, ya te cortás, Sí, ya no sos jugamos, dominado, sos dominado. Te vas porque querés, cuando Ujú. te vas un rato antes, cuando en realidad vos estás siendo corresponsable de lo que asumiste como adulto funcional, que es tener una familia, por ejemplo. Decir, bueno, no voy a salir todos los fines de semana porque demanda un gasto que no le puedo provocar a mi familia, porque yo tengo que comprar los útiles también de mi hijo, tengo que aportar en la casa. No, pero salgo porque, aunque gaste fortuna los fines de semana, porque si no los hago, ¿qué me van a decir? Claro. Y eso nos re jode la vida a las mujeres, porque donde no está la paridad económica, donde ponemos en partes iguales, ponele, la mujer tiene que poner esa parte. Claro, alguien tiene que poner. Alguien tiene que poner la plata. Lo que Entonces, por dar ejemplos de la vida, podemos estar años hablando de esto, meses. Pero bueno, hay mucho por desentrañar, esto es largo, pero el gran deseo de los feminismos es que podamos generar un mundo diferente para las nuevas generaciones, ¿no? Pensemos en los niños y las niñas no se merecen que le dejemos un mundo destruido o un mundo violento. Un último Total. mensaje para cerrar con el 8M, cerrar como quiera, dijo Teneman. ¿Qué querrías decir para este 8M, para este año, como mujer de una agrupación feminista? Lo que quieras. En primer lugar, quiero pedir justicia por Antonella Altamirano, que se cumplen 2 años de su femicidio, y por Evaristo Saus, que fue un varón que intentó defenderla y fue asesinado en un contexto de femicidio, ¿no? Por ser un varón que quiso ponerle un alto a la violencia de género. Mucha fuerza para su familia. Seguimos pidiendo justicia. Es una joven docente de acá de Quitilipi que, fíjense lo simbólico, ¿no? Fue asesinada por su expareja el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. O sea, nosotras, ¿cómo vamos a darnos un lugar para la celebración si no nos permiten celebrar? O sea, siempre es lucha. Obviamente que estando juntas nos reímos, bailamos, nos celebramos, porque en sí es eso, estar juntas es celebrarnos la vida entre nosotras, reconocer nuestro trabajo en los distintos ámbitos de la vida, pero también exigir los derechos. Y vamos a seguir exigiendo, porque nosotras somos trabajadoras, porque aportamos económicamente al país, a nuestras comunidades, porque trabajamos dentro y fuera de la casa, y eso siempre fue así, es hoy así y va a seguir siendo así. Entonces tenemos derecho a exigir que haya una redistribución tanto de la riqueza material como de la riqueza simbólica, para que este mundo sea más equitativo, más justo, y eso es la justicia social tan degradada por muchos discursos hoy oficiales,
desde el gobierno nacional y me atrevo a decir también a veces por el gobierno provincial, porque el Estado es responsable. El Estado es responsable de que hayan secuestrado a Lian y a Loan y a muchísimas infancias que hasta el día de hoy no sabemos qué sucede. El Estado es responsable de no desmantelar las redes de trata, ¿sí? Tanto de mujeres como de infancias. El Estado es responsable de no generar celeridad en los procesos judiciales para que se llegue a una justicia. El Estado es responsable de no generar oficialmente discursos no violentos, porque está promoviendo permanentemente la confrontación y la violencia desde sus discursos y especialmente contra las mujeres y las diversidades. Entonces, lo único que tenemos nosotras es nuestra voz, nuestra palabra, el deseo de encontrarnos, y eso es el 8M, seguir declarando la vida, ¿sí? Porque eso hacemos los feminismos, una declaración por la vida. Bueno, muchas gracias, Joana. Gracias, Sol. Cristian, nos estamos viendo la semana que viene y acompañaremos el 8M a este grupo en Quitilipi, que también van a hacer su 8M acá local. Por supuesto, síganos en YouTube, estamos en Instagram también, en Spotify. Gracias por los comentarios, por los saludos y nos vemos en la próxima.